acompaña en esta entrevista el doctor Julio Martí Almor, del Hospital del Mar de Barcelona, que es autor del artículo titulado Caracterización de la vía lenta nodal en pacientes con taquicardia por reentrada nodal, implicaciones clínicas para guiar la ablación. Este artículo ha sido considerado el mejor artículo del presente número de la Revista Española de Cardiología. Muchas gracias, Julio, por vuestra colaboración con la revista. Muchas gracias. ¿Podríamos comenzar haciendo un resumen muy breve sobre vuestro artículo? Bien, el resumen básicamente sería, bueno, es un artículo que ha salido un poco de una observación clínica y es que nos dimos cuenta que los pacientes, que los pacientes que hacíamos una ablación de la taquicardia intranodal tenían vías de conducción o diferencias entre la vía de conducción rápida y lenta muy abrumadoras. Había gente que un salto nodal se considera por encima de 50 milisegundos, pero había gente que tenía 70, 100, 150 y mucho más, más allá de unos saltos realmente espectaculares. Y la primera hipótesis que se nos ocurrió es que tal vez un salto demasiado grande entre las dos vías podíamos pensar que se debía a una distancia más larga entre la vía lenta y la vía rápida. Con que es una aproximación puramente anatómica, pensamos que eso podía tener que ver. Y entonces lo miramos a ver realmente si salía esto. Realmente al final no encontramos una correlación específica entre la distancia. Vimos que había una diferencia importante entre lo que es el tamaño del triángulo de Koch y lo que es la distancia entre las dos vías. Y luego, por otro lado, miramos un poco el tema, otra hipótesis que tenemos de trabajo es la relación entre la edad del paciente y la localización de la vía lenta, ¿no? Y un poco vimos que los pacientes más mayores tenían vías lentas más altas, más peligrosas, dijésemos. Y eso nos daba lugar a una hipótesis de trabajo posterior, que después explicaremos si quieres. Desde el punto de vista conceptual, la vía lenta, ¿por qué es lenta? ¿Por la anatomía? ¿Porque el impulso recorre un trayecto más largo y entonces es lenta? ¿O por cambios funcionales en el nodo auriculoventricular que hace simplemente que la velocidad de conducción sea más lenta sin un sustrato anatómico subyacente? ¿Cuál de las dos, si es posible distinguir estos dos mecanismos? Bueno, un poco al final, el final del trabajo al final hace la hipótesis de realmente cuál es la fisiopatología de las dos vías. Realmente, anatómicamente, nadie ha conseguido identificar claramente una vía rápida y una vía lenta. Tradicionalmente, sabemos por la experiencia de la ablación que las vías lentas están en la parte más alta del triángulo, más cercanas al nodo compacto, y las vías lentas están más bajo, dijésemos, entre lo que es el nodo AV y el seno coronario, lo que es la parte baja del triángulo de Koch. Pero bien anatómicamente no están bien representadas. O sea, realmente es un funcionalismo, es un componente funcional y lo que sabemos es que unas vías conducen más rápido, o sea, tienen periodos refractarios diferentes a las otras y conducen más rápido que las lentas. Y bueno, eso es lo que sabemos de la experiencia, pero no tenemos una anatomía que justifique eso, es simplemente una evidencia cuando hacemos electrofisiología, que hay vías que no conducen a partir de un cierto momento y tienen una conducción, una AH corto, y a partir de un cierto momento ese AH salta y empieza una conducción por una vía lenta que generalmente suele tener periodos refractarios que aún bajan mucho más. Pero no tenemos una anatomía específica. Probablemente en gente más joven sí que hay una diferenciación anatómica que no hemos podido discernir en piezas histológicas, probablemente en personas mayores a lo mejor hay más un componente degenerativo de la vía. ¿Influye la configuración o el tamaño o la estructura del triángulo de Koch en que exista o no este fenómeno de doble vía nodal? ¿Hay algún tipo de relación? Seguro que sí, y seguro que también influye el tamaño de la desembocadura del seno coronario. O sea, seguramente en la zona de desembocadura del seno coronario debe haber algún tipo de anisotropía, algún tipo de fibras que confluyen en sentido divergente y hace que a lo mejor esa zona sea la zona de conducción más lenta. Por eso siempre encontramos la zona de conducción lenta cerca de la boca del seno coronario. A mayor triángulo de Koch también se entiende que hay mayor tamaño de la boca del seno coronario. Por tanto, probablemente el tamaño sí que está relacionado con mayores distancias. De hecho, en el estudio que nosotros hemos hecho, sí que vemos que cuanto mayor es el tamaño del triángulo de Koch, más distancia hay entre la vía rápida y la vía lenta, con la limitación de que nosotros la vía lenta la definimos por el sitio de aplicación eficaz, que tiene la limitación de que no lo sabemos con certeza, aunque tiene
una alta probabilidad de que sea así, porque después de cada aplicación volvíamos a intentar reinducir y si se reinducía es que no era el sitio de la vía lenta. ¿Puedes concretar muy brevemente las diferencias encontradas entre jóvenes y viejos? Sí, las diferencias básicamente es que la población joven mayoritariamente tenía las vías accesorias en la zona media o bien baja y algunos pocos en la zona alta, mientras que los pacientes mayores, y sobre todo los pacientes mayores y con muy poco tiempo de evolución de la arritmia, es decir, pacientes que nunca habían tenido una arritmia en su vida y que empiezan a hacer arritmias de mayores, la mayoría de estos pacientes tenían la localización en la vía, eran vías muy altas, las vías lentas eran muy altas. Eso no sabemos por qué es, pero uno puede especular, tal vez el paciente mayor que empieza muy tarde a presentar este tipo de síntomas es porque su propio sistema de conducción ha degenerado y una parte se comporta como vía lenta porque está conduciendo más lentamente y otra parte aún se comporta como vía rápida y hace el fenómeno de reentrada a ese nivel. Un mensaje final muy breve. Bueno, yo creo que el tema práctico de este trabajo es que alerta o al tanto en los pacientes mayores. En los pacientes mayores hay que ir siempre buscando probablemente, la aproximación probablemente a vías, o hay que esperar vías lentas más altas y hay que ir con más precaución, ¿eh? Y en pacientes jóvenes la vía puede estar donde esté, pero probablemente es más segura la ablación. Muchas gracias, Julio, por vuestra contribución a la Revista Española de Cardiología. Muchas gracias.